Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, la idea de este video es hablar un poco de cómo ver el tema de las relaciones, de lo vincular en sus respectivas cartas natales, es decir, a qué factores tenemos que prestarles más atención, ¿sí? Es uno de los temas que generalmente causan más interés porque habitualmente las relaciones son fuente, digamos, de primero proyecciones de todo tipo, ¿no? O sea, está desde la fantasía de encontrar al amor ideal, la media naranja, hasta la frustración más absoluta por no haberla encontrado y entonces estar súper decepcionado y no querer tener más relaciones. Pero está bueno preguntarse qué son en realidad los vínculos, o sea, por qué se da todo este juego y por qué justamente nos causa tanto interés, como si sintiésemos que quizás hay alguien que puede ahí venir a salvarnos, ¿no? De nuestras propias energías y entonces decimos, bueno, quizás es porque todavía no encontré al indicado. Y en realidad tenemos que saber que los vínculos son aprendizaje, es decir, son espejos de nuestra propia energía, ¿sí? Personas que nos ayudan y obviamente a las cuales a su vez nosotros ayudamos, porque, como les comentaba en videos anteriores, la astrología siempre es vincular. Nosotros somos espejos de otros, otros son espejos nuestros y así se van dando estos entramados. Por eso a veces ver las cartas natales en solitario no tiene tanto sentido, porque los juegos se van armando justamente de a pares o en grupo, digo, se va dando la dinámica a medida que uno va interactuando con su entorno, ¿sí? Y justamente lo que hacen los vínculos es traernos esas partes nuestras negadas, no reconocidas, es decir, nuestra sombra, ¿sí? Esto hace que tengamos que deshechizar un poco el tema de la vincularidad, porque justamente nada de lo que nos suceda va a estar por fuera de nuestra carta natal, ni siquiera las relaciones, ¿sí? Entonces, si ya energéticamente hay ciertos aprendizajes que hacer que a nuestro lado consciente le pueden resultar más incómodos, más difíciles o lo que fuere, ¿sí? X aspectos, no importa, no va a venir el vínculo que nos va a salvar de ese lado nuestro. Es decir, no va a aparecer alguien por fuera de nuestra energía natal y que entonces, bueno, digamos, bueno, listo, esta partecita mía no la juego, tuve suerte y conocí a alguien que es divino, con quien va todo bien, ¿sí? Digamos, tenemos que deshechizar ese lado nuestro que está buscando al príncipe o a la princesa, porque en definitiva lo que nos traen los vínculos son maneras de vivirnos a nosotros mismos, es decir, maneras de experimentar nuestra propia energía natal. Entonces, lo que vamos a experimentar es lo que ya está en nuestra carta natal, que es como una semilla que a lo largo de la vida se va desplegando, ¿sí? Entonces, primera cuestión, no hay una receta para ver los vínculos en una carta natal, ¿sí? Lamentablemente, te decepciono. Lo primero que tenemos que hacer es justamente eso, es decir, ver qué zonas de nuestras cartas natales están en sombra, es decir, bueno, ver qué lados, con qué lados nos identificamos más, esto es, qué lados están más en luz, en el sentido de decir, bueno, yo me paro siempre acá, yo considero que soy una persona, por ejemplo, no sé, estructurada o al contrario, soy una persona súper libre, ¿sí? Es decir, identificar en dónde nos solemos parar, ¿sí? Pues generalmente nos paramos siempre en el mismo lugar. Después, obviamente, a lo largo de la vida tenemos posibilidades de ir transformándonos, pero en principio los mayores problemas vienen de cuando nos repetimos, es decir, cuando siempre nos paramos en un mismo lugar convencidos de que somos solo eso. ¿Mm? Entonces, justamente cuando tenemos eso detectado, podemos ir viendo entonces qué otros lados están en sombra. Una persona puede sentirse muy estructurada, pero energéticamente en su carta natal tiene todo otro lado que es súper libre, súper impredecible. Y entonces, claro, las personas que le van a atraer son las que le hagan vivir ese lado. O sea, la primera atracción inicial siempre es hacia la propia sombra. Obviamente de una manera inconsciente, no buscada. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo. Supónganse que ustedes tienen
una carta natal en la que abunda el fuego y el agua, que son energías muy distintas. El fuego es muy exteriorizante, muy extrovertido, el agua es puramente emocional, sensible y más introvertida. Supónganse que ustedes se reconocen en el agua, personas sensibles, más introvertidas, más tranquilas, pero claro, ¿qué les va a pasar? Y les van a traer las personas de fuego, justamente. ¿Por qué? Porque ese lado suyo no se está viviendo, es decir, necesitan encarnar ese costado de ustedes, solo que todavía no están preparados para hacerlo por ustedes mismos, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo vivimos a través de los vínculos. Esto nos pasa a todos. No es que, uy, bueno, ahora voy a integrar mi parte en sombra, entonces mis vínculos van a ser buenísimos. Todos tenemos lados en luz, lados en sombra, y a todos nuestras relaciones nos traen esos lados nuestros más negados, que como les decía, al principio nos pueden resultar muy atractivos, pero lo que suele pasar es que con el tiempo son los que mayor conflicto tienden a generar en la pareja, justamente ¿por qué? Porque es eso que la persona tiene que trabajar de los dos lados, porque obviamente al lado fuego seguramente tengan sombra el agua, digo. Siempre es un doble juego, un ida y vuelta, los vínculos. Por eso es como que son espejos de los dos lados, son aprendizajes para ambos, ¿sí? Y obviamente cuando se produce una alquimia, cuando algo internamente en cada uno pudo cambiar, es probable, a veces, bueno, el camino puede seguir en conjunto, pero muchas veces el camino, bueno, se corta en el sentido de que ese vínculo ya dio todo de sí en lo que cada uno tenía para aprender. Esto es algo que también nos cuesta aceptar, ¿no? Digo, uno tiene la idea de esto del amor para toda la vida, pero la realidad es que muchas veces cuando uno, digamos, extrajo de esa relación todo lo que podía extraer, ya ese vínculo deja de ser vital, ¿sí? Todo el tema de, bueno, con todos los eclipses que tuvimos en el eje Tauro-Escorpio, transitamos bastante ese aprendizaje, ¿no? Las formas que carecen de vitalidad y que uno tiene que animarse a ir soltando para seguir camino. Pero no nos vamos a desviar de tema. Sí es clave que nos demos cuenta de esto, ¿sí? Que lo primero que tenemos que mirar para comprender nuestros vínculos es comprender nuestra sombra, detectar nuestra sombra, ¿sí? Porque ahí va a estar la clave de los primeros enganches, las primeras personas que nos van a traer en general. Aclarado esto, bueno, sí, obviamente hay indicadores, digamos, que tienen que ver con lo vincular, ¿sí? Planetas, posiciones, cuestiones que tienen que ver con las relaciones, pero quería resaltar la importancia, digamos, de conocer estos núcleos, estos lados en sombra, como primer acercamiento, porque a veces llega alguien con un problema o algo en cuanto a las relaciones y el problema no está ni en Venus ni en la casa 7, sino en justamente comprender cómo esa otra persona con quien alguien puede tener un vínculo conflictivo en realidad está trayendo partes negadas de uno mismo. Por eso me parece importante resaltar que lo primero es ver esto que decíamos. Después, obviamente, sí, vamos a ver ciertos símbolos que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver la vincularidad de cada uno. Obviamente, Venus, ¿sí? Por signo, por casa, por aspecto, ¿sí? Lo que me va a mostrar Venus es cómo me abro al otro, ¿sí? O sea, qué me atrae, con qué energía me siento complementada, ¿sí? Piensen que siempre Venus es la flor que se abre para atraer, ¿sí? Y en ese atraer, justamente lo que le va a resultar más atractivo van a ser personas que encarnen las cualidades de su Venus natal. Entonces, obviamente, alguien que tenga Venus en Aries va a buscar algo, alguien que tenga Venus en Tauro va a buscar algo diferente, ¿sí? Y naturalmente van a incidir las casas que nos van a mostrar en qué ámbito se moviliza más energía y los aspectos que generalmente nos muestran, bueno, las mayores cuestiones a trabajar, las mayores dificultades y al mismo tiempo también las mayores fortalezas y facilidades en el caso de los aspectos más blandos. Tenemos que mirar también a Marte, también por signo, casa y aspectos, especialmente si tiene aspectos con Venus, ¿sí? Sabemos que Marte tiene que ver con el deseo, el ímpetu, ¿sí? Está relacionado también con la sexualidad.
Después tenemos que mirar también la casa 7, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el vínculo con un otro complementario, es decir, habitualmente es conocida como la casa de la pareja, se relaciona con el matrimonio como vínculo complementario, es la casa que está más asociada con Venus, ¿sí? Nos interesa fundamentalmente ver el signo que está en la cúspide. Esto es importante porque obviamente en cada casa suele haber más de un signo, ¿sí? Generalmente hay dos, pero siempre nos interesa el signo de la cúspide. La cúspide es como la puerta de entrada, el comienzo de la casa, la rayita que divide la casa, ¿sí? Entonces, vamos a mirar el signo de la cúspide de la casa 7 y también si hay planetas ahí, porque los planetas que estén ahí se van a vivir mucho en los vínculos. También vamos a mirar la casa 8, ¿sí? Lo mismo, el signo de la cúspide, si hay planetas, justamente porque es el ámbito de Escorpio, ¿sí? Es decir, las experiencias iniciadas en la casa 7, en la anterior, la relacionada con Venus, con Libra, acá se intensifican, se profundizan, entonces podemos ver mucho de, bueno, cuáles son las cuestiones íntimas que se movilizan, la sombra, los miedos, ¿sí? O sea, es como abrir las puertas a la intimidad de la persona y obviamente cuando uno tiene un vínculo íntimo con alguien se va a mover mucho la casa 8, ¿sí? También tenemos que mirar la luna, por signo, por casa, por aspectos. Si hay planetas en casa 4, también va a incidir porque nos va a hablar del registro emocional afectivo de la persona, ¿sí? Y también es importante ver si tenemos planetas en casa 12, ¿sí? O sea, si bien inciden en todas las relaciones en general, se pueden visibilizar mucho en la pareja, sobre todo en el caso de que se trate de la luna de Venus o Marte en casa 12. Esos casos se ven mucho en las parejas, o sea, en cómo se vive la situación vincular. Y sí me parecía importante aclarar esto de, bueno, ¿por qué se incluye a la luna? Porque siempre habitualmente se dice, no, bueno, Venus es el planeta del amor, ¿no? La realidad es que, digamos, Venus nos muestra lo que nos atrae del otro, ¿sí? Es un planeta, justamente como les decía, que abre, que está disponible para ser penetrada en el sentido de complementada, ¿sí? Pero la luna abre el mundo emocional afectivo, Venus no necesariamente, ¿sí? O sea, sin esta apertura del mundo interno, una relación no podría ganar nunca estabilidad. Por eso el movimiento de la luna es dar estabilidad a una forma y para eso tiene que hacer el movimiento inverso a Venus, es decir, cerrarse. O sea, conozco a alguien, se activa Venus, nos atraemos. Para que esa relación perdure, para que esa relación se estabilice, necesitamos a la luna que ¿qué hace? Agarra ese vínculo, esa forma y ¡pum!, la cierra. La cierra y de repente decimos, bueno, somos nosotros dos y ya está, se acabó el mundo, nos casamos, nos compramos la casa, el perro, tenemos hijos, todo eso es la luna, ¿sí? Entonces, uno puede tener de repente mucha atracción mutua con alguien, o sea, pueden estar muy activos Venus y Marte, pero quizás no hay una sensación de ese nidito de cariño, no están dadas las condiciones para que se genere algo estable, que es justamente el ámbito propio de lo lunar, ¿sí? Por eso hay un aspecto que es, me parece, clave para tratar de comprender mejor los vínculos que tenemos, que es justamente qué relación hay en la carta natal entre la Luna y Venus. Obviamente que sea aspectos tensos, toda esta temática entre abrir, estar disponible y cerrar va a estar muy presente, ¿sí? Obviamente acá no vamos a abordar el tema por completo porque es súper complejo, pero como siempre les digo, en el caso de que estén interesados a aprender más astrología, acá al pie del video les dejo todas las vías de contacto para que me escriban y les cuento sobre todo los cursos en los cuales abordamos todos los temas que hablamos acá en mayor profundidad y obviamente otros también, ¿sí? Bueno, gente, les mando un beso grande. Nos vemos en el próximo video. Chau.